Hola amigos, un gusto saludarles. Yo soy Yalix Hernández desde Caracas, Venezuela. Somos noticias elvenezolano.tv.com.ve. Revisamos de inmediato los titulares web. Comenzamos con el Nacional. Denuncian que Gobernación de Anzoátegui obligó a empleados a retirar firmas para el revocatorio en referencia al referéndum. Más de 100 trabajadores. Tenemos por acá, identifican nacionalidad de atacantes de atentado en Estambul. En información internacional, los equipos forenses habían tenido dificultades para identificar a los hombres por sus limitados restos. Así lo dijeron previamente otros funcionarios. Leemos, policía turca detuvo a 13 sospechosos por atentado terrorista en Estambul. En un trabajo del Nuevo Herald destacó las similitudes de Trump con Hugo Chávez. El diario estadounidense entrevistó a un expresidente, expertos y venezolanos para conseguir semejanzas en el discurso, acciones y planteamientos de ambas personalidades. A la derecha, los efectos de las lluvias en Caracas, inundaciones, consignarán apelación contra detención de dirigentes de Voluntad Popular. Dice que el abogado defensor Nasir El Fakit afirmó que denunciará la violación de los derechos humanos de los jóvenes en la Defensoría del Pueblo. Tenemos por acá el Universal, información relacionada con el Día del Periodista. Asamblea rindió homenaje a destacados periodistas venezolanos. Otra de las notas que destaca es que esta OPEP sube a $45,82 por barril. A la derecha observamos Fede Industria, ya comenzó el despegue económico. Otra nota con Industria propone crear 30.000 empresas en 15 años. En cuanto a sucesos, Ministerio Público investiga muerte de activista política en Cota 905. Avanzamos con Unión Radio, allí vemos a Vladimir Villegas, reconocido periodista venezolano. El periodismo siempre debe confrontar al sector político, al poder político, lo vemos en la gráfica. Economista asegura que crisis no deriva de la falta de divisas. Otra nota a la derecha relacionada con economía, Data Análisis asegura que cifras de desabastecimiento son alarmantes y lo sentimos todos los días cuando vamos al supermercado o a los mercados de cielo abierto. También leemos a la izquierda, Paparoni, la política del gobierno es liberar precios y que la gente resuelva. El Producto Interno Bruto de Argentina creció 0,5% en el primer trimestre. Avanzamos con Globovisión, tenemos por acá, fijan tarifas de dólares al servicio aeronáutico. Vemos en la gráfica el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Víctimas mortales por ataque en Turquía aumenta 43. Nuevamente esta información internacional muy triste. Las fuerzas de seguridad turcas arrestaron a 22 personas en conexión con el atentado, incluidos 3 extranjeros enredadas en 16 diferentes localizaciones. Nuevamente los periodistas somos noticia. El periodismo no puede voltear para otro lado cuando la gente pasa trabajo. El periodista Vladimir Villegas resaltó que hoy, como en el pasado, los periodistas han expresado sus reclamos y quienes ejercen esta profesión tienen la responsabilidad y la obligación de encarar las injusticias y defender la democracia. Así es. Luego tenemos panorama, revisamos por acá, Asamblea Nacional debate sobre violación de derechos constitucionales a la participación política en el referendo revocatorio. Maestro denunció que robaron en su casa. Lamentable información a la derecha. Douglas Santana Arias Cárdenas truncó el futuro de jóvenes zulianos por pedir el revocatorio. Y en relación a esta información tenemos al centro. Nora Bracho, Arias Cárdenas sacó a 896 estudiantes de becas Funda Lozada por firmar. Esto para el referendo revocatorio, al igual que otros empleados públicos también fueron suspendidos de sus cargos. Pérez dice, no valoramos si firmaron o no los desincorporados de Funda Lozada. ¿Será cierto lo que dice? Bueno, vemos también a la derecha, Samsung venderá versiones liberadas de Galaxy S7 en Estados Unidos. Avanzamos con el tiempo. Aragüeños reclamaron la venta de harina en planta José Antonio Anzoátegui. Vemos la gráfica, un nutrido grupo de personas esperaba la popular harina de maíz. Aquí tenemos a Arias Cárdenas, negó el retiro de becas universitarias por motivos políticos. El gobernador del estado Zulia aseguró que han mantenido y mejorado las becas. El presidente de Funda Lozada explicó que 833 estudiantes perdieron su beca por bajo rendimiento académico y en ciertos casos hasta por deserción. Según ellos, no está ligado a lo político. Ministros de Defensa venezolano y colombiano se reúnen en Caracas. La nota refiere que los representantes diplomáticos reanudarán las conversaciones sobre seguridad en la frontera y los vemos allí en la gráfica, los ministros de Venezuela y de Colombia. Avanzamos con el impulso. Canasta básica familiar aumentó a bolívares 303.615,19 durante mayo. Economía.
Juzgado ordena a diputados no emitir información sobre exministro Osorio a través de una sentencia emanada desde el Juzgado Tercero en primera instancia en lo civil, mercantil y bancario del Estado Carabobo y con fecha 28 de junio del año en curso, se ordena a Carlos Taulante, Ismael García y Carlos Berisbeitia a no difundir información sobre el exministro de Alimentación Carlos Osorio. Luego vemos nuevamente esta información relacionada con la canasta básica familiar, aumentó a 303.615,19 durante mayo. Durante este mes, la canasta básica familiar aumentó 47.468,80 con respecto al mes de abril, superando los 300.000 bolívares y ubicándose a 303.615,59 bolívares. Un trabajador con sueldo mínimo no puede cubrir la canasta alimentaria. Avanzamos con Correo del Caroní. Saquean otro supermercado chino en San Félix durante protesta por apagón y nuevamente vemos que el corte eléctrico en el sector y en otras zonas aledañas causa anarquía total, 3-4 horas donde no tienen el servicio eléctrico. Precarias condiciones operativas y recorte eléctrico extienden paralización de las acerías. A la derecha, Alcasa busca reflotar con acuerdo de suministro de materias primas y metal de Benalumb. Luego tenemos también allí una gráfica relacionada con la MUT. Exige celeridad para iniciar segunda recolección de firmas contra Maduro. La oposición rechaza que el CNE pretenda, como hizo para la primera etapa de la convocatoria, segmentar por estado el registro electoral porque la Constitución no admite esto en el reglamento. Tenemos El Siglo, información relacionada con el mundo internacional. Tenemos acá detenidos 13 sospechosos por ataque terrorista en Estambul. Vemos la gráfica. En sucesos, información local, ultimaron a un hombre en Múcura. Sujetos desconocidos ultimaron a un hombre frente a una parcela en el sector de Múcura, municipio Ezequiel Zamora, la tarde del pasado lunes. Luego vemos a la derecha, herido en la carpiera, murió en el hospital y lo vemos ahí en la gráfica. Abatido el Coco al enfrentarse a funcionarios. Poblada intentó linchar a hombre en Los Guayos y capturados 3 hombres con repuestos para vehículos. Avanzamos con el carabobeño, tenemos información relacionada con el Día del Periodista. Asamblea Nacional condecoró a colegas. Vemos allí la gráfica en el acto. Otras notas, Paraguay podrá pagar 50% de deuda a Venezuela a PDVSA en diciembre. A la derecha reportan apagón en varios sectores de Caracas por fuertes lluvias. Otra nota relacionada con el mundo de farmacia. Cámara de Medicamentos sugirió no adquirir fármacos en exceso. Banco Central de Venezuela solicitó $1 millardo a organismos financieros en Latinoamérica. Y a la derecha, Complejo Maneiro despachó papel al diario La Verdad. Recuerden que estaba fuera de circulación en regiones. Con esto hacemos la primera pausa en noticiaselvenezolanotv.com.be. Sentimos la noticia. Hablamos de revocatorio en noticiaselvenezolanotv.com.be. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, indicó que tanto las elecciones de gobernadores como el referendo revocatorio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, deben hacerse este mismo año. El parlamentario aseguró que el régimen delira si van a canjear una por la otra. Constitucionalmente, ambas tienen que ser este mismo año, apuntó Ramos Ayub por su cuenta en Twitter. El Consejo Nacional Electoral se encuentra en el lapso de 20 días que tiene para confirmar la validación de firmas del 1% del padrón nacional, cuyo proceso se realizó del 20 al 24 de junio. Una vez que el ente electoral confirme dicha validación, deberá llamar a la recolección de rúbricas correspondiente al 20%. El CNE también es el responsable de convocar a elecciones regionales correspondientes a este año, cuya fecha aún no ha anunciado. Y en la Asamblea Nacional ejercieron su derecho de palabra 200 empleados despedidos del CENIAT por haber participado en la jornada de recolección del 1% de las firmas efectuada entre el 20 y el 24 de junio. Los trabajadores denunciaron que varios de ellos fueron despedidos del organismo por haber firmado en favor de activar el referéndum revocatorio. José Antonio Arriaga, vocero de los afectados, indicó que fueron removidos de sus cargos y los privan de sus derechos laborales por años de antigüedad. Sus superiores les argumentaron que ellos estaban en condición de libre nombramiento y remoción. La denuncia fue presentada en la Comisión de Participación Política. Asimismo, se denunció que en el Zulia, por razones políticas, la gobernación suspendió a 200 beneficiados de la beca Jesús Enrique Lozada. El diario Versión Final confirmó el hecho con rectores y vicerrectores de 4 universidades públicas y privadas del Zulia.
En la Universidad Rafael Urdaneta se reportaron 43, en la Católica Cecilio Acosta 87, en el Dr. José Gregorio Hernández 107 y en la Universidad Rafael Belloso Chacín sus autoridades no precisaron la cifra de estudiantes suspendidos. Qué triste esto. Represalias que son órdenes directas de las máximas autoridades del oficialismo, como lo demuestran las declaraciones del diputado Diosdado Cabello en su programa televisivo Con el Mazo Dando, donde le juró a la oposición venezolana que este año no habrá referendo revocatorio. Quiero ratificar, aquí en Venezuela no habrá referendo este año. No sigan cayéndole a coba a su gente, no se la vamos a poner fácil, escuálidos, no, se lo juramos que no. Así lo dijo en su programa de TV Diosdado Cabello. Bueno, nosotros vamos a exigir, ya lo dijo Jorge Rodríguez, pero lo ratificamos aquí en el Mazo Dando. Nicolás Maduro fue electo ¿en cuántos días? Un día. En un día. Nicolás Maduro, el compañero, fue electo en un día. Entonces, ¿cuánto tiempo debe pasar porque tú recojas la firma si quieres revocar a alguien que fue electo en un día? Un día, lo que es igual no es trampa. Y si ellos van a recoger el 20% de la firma, ¿deberían tener el 20%? No, de las máquinas. O sea, lo que es igual no es trampa. Nosotros no se la vamos a poner fácil, escuálido. No. Se lo juramos que no. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Sin lugar a dudas, el tema del referendo revocatorio contra el presidente domina la política nacional, sobre todo por la férrea oposición de parte del oficialismo, que ha recurrido a todo tipo de maniobras para obstaculizar la consulta popular. Los analistas Eduardo Centey y Ricardo Ríos se refieren al tema en el programa Rico y Picante que se transmite por nuestra señal. Escuchemos. Pero no conforme con eso, el señor secretario, ¿qué cargo tendrá Jorgito? Yo no sé. El Jorgito Rodríguez, segundo enchufado de la patria. Segundo enchufado de la patria, pide que para la recolección, que se dan 3 días, dice en 3 días, exactamente en 3 días, se deben recoger 4 millones de firmas, porque es un proceso más lento que votar, porque requiere verificar pues, las huellas, etcétera, se haga en un solo día, porque temen que se logre lo que se está temiendo, que la recolección de firmas sea el referéndum. Claro, pase los votos necesarios para revocar al presidente. ¿Qué va a hacer? Entonces que ahí Jorge está aplicando la normativa que Tibisay niega, porque Jorge dice que se deberán hacer dentro de los 3 días, pues dentro de 3 días, uno, porque uno dentro de 3. Lo mismo estamos pidiendo nosotros dentro de 90, el de 30. Pero entonces ellos quieren aplicar el ácido por aquí y por aquí otro ácido más. O sea, un embudo que tiene 2 partes de gradita y una bola en el centro que se la está comiendo Jorge Rodríguez y Tibisay Lucena. Fíjate que haciendo un análisis retrospectivo de las experiencias, nosotros nos dieron, creo que 250 máquinas fue para recoger la firma. Casi 300. Al PSUV en su elección interna nos dieron 4.000 máquinas. Y cuando Maduro no se sabía si iba ganando, dieron prórroga. Y aquí ni nos dieron máquinas ni dieron prórroga. Habían cola en todos los centros y entonces el Senado dijo, no hay prórroga. Pero para la elección de Maduro y para la elección interna del PSUV, sí hubo prórroga. Hubo 3 prórrogas esa noche. Es tan abusivo, digamos. Y todos esos elementos que dibujó Almagro debe tener una cierta, digamos, ojeriza contra porque tenía un detalle, pero de una manera tan perfecta de todas las violaciones, y esa está metida entre las violaciones. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, también hizo escuchar su voz al respecto, cuando afirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene miedo de la voluntad del pueblo y por eso teme medirse en una elección. ¿Cómo han cambiado las cosas? Quienes antes hablaban de democracia participativa y protagónica, hoy no quieren elecciones. La solución a la crisis la tiene el pueblo con el referéndum revocatorio, que además está en la Constitución en su artículo 72. Lo que dicen los voceros del oficialismo los deja en evidencia del terror que le tienen a consultarse o a consultarle al pueblo de que los venezolanos tomen una decisión, así lo dijo. Y cambiamos de información. Estados Unidos mantiene a Venezuela en la lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, lo que abre la puerta a la imposición de sanciones económicas y la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial. El Departamento de Estado publicó hoy su informe anual sobre tráfico de personas en el mundo relativo a 2015 y en el que evalúan el grado en el que los diferentes países cumplen con los estándares de combate a ese flagelo establecidos en una ley estadounidense de 2000. Cuba, que fue retirada el año pasado de la lista negra, permanece en esta edición en una categoría denominada de observación especial, porque el Departamento de Estado considera que está haciendo esfuerzos significativos para eliminar el trabajo forzado y la explotación sexual.
En la lista negra está Venezuela. Con esto hacemos una nueva pausa en noticiaselvenezolanotv.com.be. Ya venimos. Hablamos del sector salud en noticiaselvenezolanotv.com.be. El Comité Ejecutivo de la Federación Médica planteó la reafirmación de un conflicto médico debido a que el Ejecutivo niega la crisis humanitaria de salud. En su declaración anunciaron la realización de varias acciones de calle, protestas en hospitales, pancartazos y la entrega de actas de emergencia de hospitales a los diferentes organismos de derechos humanos. El presidente del gremio, Douglas León Natera, señaló que el gobierno desconoce la problemática de la salud pública en el país. Los funcionarios de gobierno se están riendo del dolor de los pacientes. Van a la OEA a decir una sarta de mentiras, agregó. Finalmente, el directivo gremial hizo un llamado a la ministra Luisiana Melo para que garantice la salud y la vida de los pacientes. Y cambiamos de tema. El periodista Vladimir Villegas fue el orador de orden en la Asamblea Nacional en conmemoración al Día del Periodista, donde hizo fuertes señalamientos en contra de la persecución y la censura contra los periodistas, así como de la necesidad de escuchar la voz del pueblo soberano en este momento de crisis que atraviesa el país. Y bueno, buena parte del país está pidiendo un referéndum revocatorio. El presidente Chávez en el año 2004 se enfrentó al revocatorio y lo dijo, y yo en aquel momento era parte de su equipo, yo era presidente de Venezolana de Televisión. El presidente Chávez asumió ese reto, que el pueblo se pronuncie, al final el pueblo que decida. No tengo que estar diciendo si estoy o no a favor de que le revoque el mandato o que mantengan el poder a alguien. Simplemente reivindico el derecho del pueblo a decidir, que se consulte al pueblo, no le tengamos miedo a la voz del pueblo, es la voz de Dios. Y que el pueblo decida, simplemente. El comunicador también se refirió a la necesidad de decretar una amnistía para los presos políticos. Yo recuerdo que en el año 1993 estaban detenidos numerosos ciudadanos por los hechos militares del año 1992, ciudadanos civiles, ciudadanos militares, lo recuerdo muy bien. Y recuerdo que en aquel momento, cuando tuve la oportunidad de ser orador de orden ante el Consejo Municipal de Caracas, lo comentaba. Yo era en ese momento reportero del diario El Universal cuando fui orador de orden, bajo la guía, pues, de ese grande del periodismo venezolano, mi amigo y maestro Carlos Crowe. Allí, en ese discurso, el 29 de junio del año 1992, clamaba por la amnistía general para los alzados en armas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. En aquel momento estaba prisionera nuestra colega periodista Maricela Arévalo, oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional, de la aviación. Allí reclamamos la amnistía, la libertad para ella y para otros prisioneros políticos por rebelión militar. Lo decíamos en aquel momento. Hoy, muchos de ellos, ayer prisioneros políticos por rebelión militar, hoy son gobierno, alcaldes, ministros, diputados. Hagan un alto y miren su propia historia. La democracia, con sus fallas, sus verrugas, sus vergüenzas, le dio la oportunidad de salir a la calle a hacer política. No espero menos de ustedes para con los presos de hoy. Yo, que soy un hijo de un preso político de la democracia y de la dictadura, les pido, con la Constitución en la mano y en el corazón, amnistía, capacidad de perdón, mostrar con hechos que es posible la reconciliación en este país. Igualmente se pronunció en contra de lo que calificó de acoso judicial contra medios y periodistas.
También exigimos el cese del acoso judicial contra algunos colegas y medios, el cese del uso de la justicia como mecanismo para la imposición de censura o para la promoción de la autocensura. También el cese del hostigamiento por parte de organismos de seguridad del Estado contra periodistas de medios digitales. Ayer colocaban censores, algunos militantes de partidos de gobierno de la época, en algunos medios, en los medios impresos. Recuerdo al Diario Nacional subrayado, digamos, con marcadores, aquellos espacios quedaban en blanco porque no se podía publicar ciertas cosas porque había restricción o suspensión de garantías en aquel momento. Esos tiempos no deben volver. Pero tampoco debe volver o debe ocurrir que en nombre de la seguridad del Estado se le decomisen los celulares a los periodistas o se les exija que revelen la fuente. Porque cuando se pretende que un periodista revele la fuente, se le está vulnerando no solamente su derecho a informar, a hacer buen periodismo, sino que se le está vulnerando el derecho al ciudadano a estar bien informado. Imagínense ustedes, un periodista que revele su fuente es un delator, y nosotros estudiamos para ser comunicadores, no para delatar a nadie. La fuente es uno de los recursos que tiene el periodismo, el secreto de la fuente profesional está en nuestra ley, está en la Constitución, tenemos que defenderlo. Finalmente, elevó su voz crítica ante la situación de escasez y desabastecimiento que sufre la población venezolana. Urge un acuerdo nacional para ponerle el hombro al país y darle de comer a nuestra gente. La bolsa de comida, por muy resuelta que venga, es la mejor muestra del retroceso en nuestra calidad de vida. Ese racionamiento delivery retrata de cuerpo entero este tiempo triste, tiempo de escasez. Estamos en las casas muertas del siglo XXI. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, dijo Bolívar. Nada más inmoral y más oscuro que un país petrolero pasando roncha por una lata de leche, un papel de baño o un antihipertensivo. Interesante los señalamientos del colega Vladimir Villegas de la realidad del país. Pero cambiamos de tema. La empresa Apple registró una patente que impide que los usuarios que tengan teléfonos con cámaras de esta marca puedan tomar fotos y videos en espectáculos como conciertos. A través de una función, un emisor infrarrojo podría detectar las áreas en las que está prohibida la captura de imágenes y video. Además, generaría señales con los datos codificados para crear comandos que deshabilitarían esta función en los dispositivos. La medida también evitaría que los teléfonos graben videos dentro de los cines y además bloqueará esas fotografías en lugares sensibles. La empresa explicó que esta tecnología serviría para que, por ejemplo, dentro de un museo, la cámara del teléfono pudiera desplegar información sobre el objeto que el usuario va a fotografiar. Qué interesante, ¿verdad? Pero escuchen esto, en Sudáfrica, un rinoceronte se acercó a toda velocidad a la camioneta que transportaba a los turistas que estaban tomando fotografías al animal cuando este los sorprendió dándoles tremendo susto al intentar atacarlos de manera brusca. Vamos a verlo. Tremendo susto se llevaron los fotógrafos, ¿no? A cualquiera le pasa. Con esto despedimos Noticias, elvenezolano.tv.com.be. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Yalix Hernández, sentimos la noticia. Gracias por estar con nosotros.